Si estás aquí, no es casualidad. Suscríbete, porque cuando te suscribes, no solo apoyas al canal, sostienes este espacio en donde hablar de salud mental sí importa. ¿Por qué aquel que le teme al abandono se enamora del que le teme al compromiso? Hoy en Vulnerables, Javier Echevarría, con una conversación que incomoda pero que también despierta acerca de la atracción en pareja. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estar aquí en Vulnerables. Feliz. El tema de hoy tiene que ver con la pareja, ¿no? Creo que muchas personas van a querer ver este episodio, este capítulo, porque sucede muchas veces, y lo digo porque chicas que vienen a mi taller o chicos que también vienen a mi taller, hay esta idea como que está instaurada de siempre me tocan parejas así, ¿no? Siempre me tocan de una determinada manera o siempre me tocan estos hombres tóxicos o estas mujeres tóxicas. Y en el fondo, no es que te tocan las parejas, es que uno, de una manera como muy inconsciente, las elige, ¿no? Entonces quería hablar contigo de este concepto de la atracción, que a veces uno piensa que es Dios Padre que no nos puso al querubín en el camino, y en verdad no necesariamente es así, ¿no es cierto? ¿Qué significa la atracción, no? Sí, bueno, en principio esto de que me toca no solamente se circunscribe a la pareja, sino que estamos en un tiempo de mucha victimización, donde de alguna manera siempre creemos que que las causas de lo que nos pasa siempre están afuera y la solución también. Entonces, claro, ¿cómo funciona la vida? Bueno, tiene algo parecido a cómo funciona el algoritmo. Tú puedes igualito estar en tus redes sociales y decir, mira, me tocó este video. Y no, el video te está llegando por el tipo de likes que estás poniendo. Lo mismo pasa en la vida, solo que con una gran diferencia. El algoritmo artificial solo alimenta lo que te gusta. Y por eso va creando una sociedad narcisista donde todo lo que no te gusta está lejos, ¿no? En cambio, en la vida real, lo que vas atrayendo es las cosas incómodas también. Es decir, las cosas que no necesariamente te gustan, es decir, la otra orilla del río. Entonces, porque si no, si fuera el algoritmo de las redes como funciona en la vida, bueno, tú le pones el like y aparece la gente maravillosa y perfecta que tú necesitas para la vida. Pero la vida no, pues la vida te da lo otro, te da la dificultad. Eso que tu inconsciente está atrayendo y que no necesariamente te das cuenta, pero que eso que tu inconsciente está atrayendo es también lo que necesita para tomar conciencia. Si sigue apareciendo es porque quizá la conciencia no está del todo instalada. Y así es como funciona. Siempre digamos, hay esta idea, ¿no? Que uno se enamora de temas de nuestros padres no resueltos, ¿no? O quién sabe, sí resueltos. Creo que habremos sanado nuestras heridas cuando quien nos atrae es una persona que nos quiera bien, ¿no? Y que nos quiera bien de Claro. vuelta. Pero, ¿qué sucede con esta idea de uno realmente se enamora de la pareja en relación a aquello que vio de sus padres? ¿Cómo es eso Claro. O realmente? sea, lo que pasa es que, a ver, nuestra infancia define una serie de cosas. Nuestro pasado no nos condena, pero sí nos moldea. Es decir, ¿quiénes son nuestros maestros del amor? Son nuestros papás, porque los primeros amores que has vivido son de nuestros papás. Por tanto, es inevitable que tu primera lección de amor quede como referencia o de desamor. Entonces, si es una lección de desamor, hay como una cosa pendiente en ti de querer esperar que ese papá o esa mamá que no te brindaron la atención pueda resolverse con alguien parecido que sí pueda darte la atención, ¿no? Entonces puedes entrar en un ciclo de siempre estar buscando a veces patrones similares a papá o mamá que te rechazan, porque de alguna manera lo has vivido. Eso es así, pero si te han amado bonito, evidentemente quieres referencias similares, porque son nuestros primeros amores, no los únicos. Evidentemente, mientras va uno creciendo, vas teniendo otras experiencias de amor que van moldeando tu corazón. Pero el recuerdo de tus papás está ahí, no solamente para el amor, ¿ah? Sino también para el liderazgo. O sea, yo trabajo más temas organizacionales, ahora estamos hablando de pareja, pero en los temas de empresa, las referencias que tienes para liderar, también si escarbas un poquito, vienen de papá y mamá, porque son tus primeros líderes.
Y tiene que ver con el merecimiento también. O sea, un buen líder es una persona que sabe que puede inspirar. Y si es que no tienes esa idea de merecimiento, es difícil que uno sea un buen líder. Si nunca te han reconocido, probablemente el tema del reconocimiento va a ser un issue en ti, ¿no? Ya sea porque tampoco reconoces o ya sea porque haces lo contrario. Y eso es lo fundamental en la vida. Y eso es lo que yo digo de que el pasado no te condena, porque si bien puede las experiencias marcarte, no te marcan en una vía, te pueden marcar en la repetición o en la transformación. Y ahí está la conciencia, digamos, ¿no? O sea, ahí está el adulto, creo yo, ¿no? Exactamente. Puede ser que tú hayas tenido padres que te abandonan y te conviertes en un adulto que nunca abandona, que siempre está presente, que hace lo contrario, que repara y sana a partir de la herida. O puede ser un disco rayado que repite su historia todo el tiempo. Entonces, por eso es que siempre, cada cosa que nos ocurre no nos define, influye, moldea, pero tú puedes justamente con conciencia hacer lo contrario. Quería consultarte acerca de algo que a mí me parece, cuando yo lo entendí tantas cosas, ¿no? El apego, la teoría de apego a mí me parece fascinante, importantísima, todo el mundo debería conocerla, deberían enseñarla en los colegios, pero apego ansioso y apego evitativo, y se genera este círculo vicioso en donde, claro, el ansioso o la ansiosa persigue, ¿no? Necesita que la reconozcan, hay un miedo al abandono, necesita como siempre certezas, y el evitativo lo que hace es un poquito huye cuando la pareja se pone un poquito, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, se pone intensa, vamos a decirlo así. Al inicio, la atracción es bacán, porque el evitativo se siente atraído hacia una persona que expresa, que da amor, y la ansiosa se siente atraída hacia alguien que resuelve, ¿no? El evitativo tiene esta idea de estar resuelto. Cuando surgen los conflictos, ahí es cuando uno dice, uno se va corriendo, digamos, y no termina de entender o de sanar verdaderamente que esto que tú estás generando en el otro, que el otro está generando en ti, tiene que ver contigo y no solamente con el otro. Exacto. Es que si una pareja está en un proceso de autoconocimiento, esa es la vacuna para las relaciones tóxicas. Que dicho sea de paso, empezaste diciendo algo que muchas veces se dice, ¿no? Las personas tóxicas. Y en realidad más que personas tóxicas hay relaciones Tienes tóxicas. razón. Es en la combinación que surge algo que es saludable o no. Por supuesto que uno puede tener tendencia a ciertos comportamientos que no son muy saludables, pero tienes que encontrarte con alguien que esté dispuesto a recibirlos para que ahí haga match. Y claro, y tú, si eres alguien controlador o controladora, por ejemplo, si necesitas a alguien a quien controlar, haces tu casting y vienen bastantes, ¿no? Pero, como una danza, ¿verdad? Claro, ¿no? y que se van a quejar, pero que al final van a firmar el contrato de todas maneras y después todo el tiempo están quejando, que me quieres controlar, pero claro, eso están buscando. Lo que tú dices del apego es fascinante y además hay algo, mira, no es fortuito que en estos tiempos se hable tanto de esa teoría, porque la teoría es mucho más antigua, porque claro, por ejemplo, en estos tiempos se habla mucho de la generación de cristal, Sí. de gente que con muy pocas cosas se frustra y no puede, ¿no? afrontar ciertas dificultades, pero nos olvidamos de algo, que esta generación es la generación que puede haber tenido muchas cosas materiales menos lo esencial, una cuidadora 24/7, porque es la generación de los padres que trabajan. Y claro, y yo entiendo, y es importante que trabajen, pero todo trae siempre consecuencias. Entonces, el apego seguro, que es lo ideal y que es difícil de construir, es un cuidador o una cuidadora, básicamente siempre tiende a ser una cuidadora, y más la mujer por una serie de características también biológicas, ¿no? Pero que también puede ser reemplazada por un cuidador. Es quien se encarga primero de administrar las amenazas y las seguridades. Entonces está filtrando y evitando todas las amenazas y creando el espacio seguro donde la mayor seguridad es estar al lado de la madre. Y en la medida que va creciendo, ¿no? Entonces llega un momento donde ya comienza a ir al jardín de la infancia. Ahora es cada vez más temprano, ¿no? Antes uno iba a los 5 años y te pasabas 5 años pegado a la mamá, ¿no? Ahora, olvídate, 1 año, año y medio, es muy pronto. Y luego que eso se construye, ese apego seguro, puedes ir comenzar a
a tener muchas más conductas de riesgo. Claro, explorar el mundo. Claro, porque en realidad hablamos de mamá y papá, pero en realidad tiene que ver con energía femenina y masculina que pueden de alguna manera matrizarse con el hombre y la mujer. La energía masculina es la que, después de haber tenido esta seguridad, te lleva a cuestionar la seguridad porque termina siendo la zona cómoda y la amenaza puede convertirse en el riesgo donde hay oportunidades interesantes. Okay. Pero eso es posterior. Okay. Ya, ese es, digamos, como el origen. Ahora, ¿qué sucede? Tú construyes tu primer apego fundamental y no necesariamente se ha instalado la seguridad. Exacto. Entonces, cuando tú has necesitado de esa presencia durante un tiempo, el tiempo es subjetivo, porque cada quien lo puede vivir de determinada manera, pero ha pasado la frontera de tiempo donde tú concluyes, ok, estoy solo o sola en esta vida, mejor voy a construir la seguridad en mí. Voy a confiar más en mí que en el resto. Construyes un apego evitativo, porque el otro es una amenaza de abandono, que pueda suceder cosas. Entonces evitas y encuentras en tu soledad la seguridad. El ansioso, digamos que también tuvo esa sensación, pero antes de que concluya, apareció la persona. Entonces, claro, te aferras y dices, ay, tengo que hacer algo para que no se vaya, porque no. Pero claro, como te digo, ese tiempo es subjetivo. Entonces, siempre estás como en la ansiedad de que no se vaya porque esta sensación la viviste y al final no llegaste a la conclusión y no quieres llegar a la conclusión. Entonces, de ahí te nace una ansiedad de siempre hacer, de perseguir. Entonces, claro, si tú te encuentras con una persona que quiere perseguir, ¿no? Y una persona que quiere evitar, termina siendo como una especie de desafío. Pero esto es una gradiente, ¿no? Donde, claro, idealmente podemos decir, ya, tener el apego seguro. Pero en realidad, como seres humanos, tendemos en nuestros vínculos tempranos a irnos más hacia la evitación o irnos más hacia lo ansioso. Es decir, y dentro de eso, además, la vida es mucho más compleja y puede ser que una persona con apego evitativo, cuando finalmente construye un vínculo y finalmente abre las compuertas y quita los escudos y se entrega al amor, de pronto se vuelve más ansioso de todos, ¿no? Y ya como tú que no querías abrir la puerta, tú que siempre ponías peros y ahora no quieres despegarte. También puede ocurrir eso. O puede ser una vía hacia encontrar la seguridad también. O sea, claro. De pronto casi no de la huida a la lucha y de la lucha a restablecer el vínculo, ¿no? Exacto. A lo que voy es que es importante entender esto, porque de pronto cuando estás saliendo, cuando estás con tu pareja, pasado un tiempo prudencial, y estás con tu pareja y de pronto no te conteste el celular al minuto que tú lo querías, claro, es importante que pienses, digamos, no es que te ha abandonado, no es que te está abandonando, es que también tiene su propio ritmo, por su propia historia. Por eso creo yo, Javier, que es fundamental cuando uno empieza a conocer a alguien, no te digo la primera cita, pero sí es importante, no para juzgar, sino para entender, conocer un poquito su infancia, o sea, digamos, la manera en cómo él o ella ve la vida, la relación con sus padres, te va a decir mucho de cómo esta persona se vincula. Es importante conocer al otro, pero primero conocerte tú. Y creo yo que hay que evitar algo que también ocurre en estos tiempos, que vivimos diagnosticando y diagnosticándote. Okay. Y que la categoría en la cual te metes casi te define. Entonces ya, tú eres apego tal y yo soy apego tal. No, uno puede tener una tendencia, pero uno no es una categoría. Y yo creo que cuando uno conoce a alguien y pasa esta situación concreta, no me está llamando, ok. O no me contesta. O no te contesta. Te dejen visto ya. Claro, ahí tienes una frontera, un espacio de aprendizaje sobre dos cosas. Primero, sobre trabajar en ti, de ver qué está pasando con tu capacidad de espera, con tu ansiedad, con tu desesperación, sí, pero también qué está pasando, o sea, dónde están tus límites. Porque también tú podrías decir, bueno, sí, esa persona tiene todo el derecho de tener el ritmo que quiera, ya sea porque tiene el apego evitativo, el apego lo que quiera, pero tú puedes decir, pero a mí no me interesa un vínculo de esta naturaleza. Y no estoy dispuesto a seguir en este juego donde la persona me dice que va a hablar conmigo y de pronto
me ubica en rol de Penélope, ¿no? Donde estoy ahí tejiendo, esperando que la persona... Entonces digo no. Y quizás lo que hace que se acabe el patrón de atracción es decirle no. Porque si tú dices no a estos patrones de comportamiento, quizá van a comenzar a aparecer otros patrones. Pero todo es relativo, porque también puede ser que una persona diga no a la primera cuestión. O sea, no me respondió el WhatsApp en 5 minutos y ya, definitivamente. Entonces, por eso digo que todo depende de dónde uno se ubique y cómo saber cuál es la respuesta, cuándo es el momento de esperar y darle tiempo al proceso. De tregua, digamos. De tregua, de entender, ¿no? Y comprender a la otra persona y que la otra persona no tiene que ajustarse a tus necesidades. Y cuándo tienes tú que decir no para decir que, bueno, tampoco quiero esto. Eso va a depender del autoconocimiento. O sea, a mí me parece más interesante que el preguntarse ¿por qué esta persona no me está llamando? Preguntarse qué me está ocurriendo con esta no llamada. Exacto. Y si tú miras hacia adentro para saber qué me está ocurriendo y qué está apareciendo, eso me parece más interesante que lo que le está pasando a la otra persona, porque esa persona te lo tendrá que decir en su momento, pero uno puede especular y tratar de decir, bueno, seguramente, porque su mamá... Bueno, uno no sabe, pero sí sabes, si miras adentro, qué está ocurriendo en ese espacio vacío donde tú tienes un deseo que no está siendo satisfecho. ¿Qué haces tú con ese deseo no satisfecho? ¿Qué ocurre emocionalmente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te derrumba? ¿Te lleva a dónde? ¿Lo dejas así como vacío? ¿El vacío te angustia? ¿Puedes habitarlo? O sea, eso me parece más interesante. Totalmente, ¿no? Y es como un mapa mucho más claro hacia tu propio sanación, tu propio entendimiento. Para mí, creo yo, es fundamental el concepto también de la voluntad, ¿no? Porque a veces uno pretende que el otro sepa lo que te pasa y que el otro sea divino, pero yo creo en una relación, para que una relación se pueda convertir en un vínculo seguro, bueno, más o menos, es poder comunicar. Mira, a mí esto me gatilla heridas, me conozco lo suficiente para saber que el silencio prolongado, a mí, entonces yo te pido... Imagínate, si te vas a ir de viaje a Las Vegas a la despedida de soltero de tu amigo y esto me genera mucha ansiedad, que me escribas, no, a tal fe, eso me ayudaría. Y si la otra persona te dice, entiendo, bacán. Entonces hay como una voluntad de querer, te escucho, entiendo y también puedo hacerlo porque sé que para ti es importante. O sea, cuando hay eso, creo que es un buen camino hacia el entendimiento. Porque claro, uno conoce a otra persona, son de lugares distintos, de apegos distintos, de visiones distintas, pero si es que hay como voluntad de querer ayudarse mutuamente a sanar heridas, no porque están obligados a hacerlo, claro, porque les nace hacerlo. Para mí la voluntad es como, si es que hay eso, hay mucho. Claro. Si no hay eso, no hay nada. Por supuesto. A ver, yo creo que no es que hayan personas sanas y personas enfermas. Tenemos luz y sombra, tenemos un lado sano y tenemos un lado no tan sano. Y lo importante es desde qué lado te vinculas con el otro y cómo. Y si tú puedes vincular de tu lado sano hacia el lado sano de la otra persona y saber que el lado no sano no lo va a curar la otra persona, tú te haces cargo, pero se pueden acompañar en ese proceso ayudándose. Entonces, eso que tú dices, sí, es posible, yo agregaría algo, ¿no? Mira, te vas a tu viaje de Las Vegas, aún no puedo sostener la distancia, estoy trabajando en eso. Aún no puedo sostenerlo, estoy todavía en ese proceso, porque todavía mis emociones me están como ganando. Y yo te pediría que en ese proceso puedas ayudarme, ¿no? Tratando de tener esta comunicación, de tener esa seguridad o lo que fuera, ¿no? Eso es una relación sana. Claro, establecer un acuerdo, sabiendo, porque es muy diferente decir, nunca voy a poder y siempre necesito que tú, para yo sentirme seguro o segura, tienes que hacer A, B, C. Entonces, claro, ahí donde el gancho puede ser, pero igual hace la conversación no sea adecuada. Hay algo que me parece más importante que en estos tiempos no está de moda, que es el compromiso. Ok, me gusta. En la salud y en la enfermedad, ¿no? En la pobreza y en la riqueza. Es decir, nos acompañamos hasta cuando la freguemos. Y si yo en un momento dado me nació una ansiedad... por encima y
y me desbordé con la otra persona, qué sé yo, lo que fuera, que se pueda conversar y que se pueda ver cómo se pueda trabajar. Es decir, en estos tiempos, la palabra red flag, que es interesante y es importante tenerla, pero ya se ha vuelto el terreno humano en un campo minado, o sea, pura bandera. O sea, pura bandera. Entonces, claro, o sea, ya hay mucho miedo al dolor y no hay posibilidad de vínculos sin dolor. No hay posibilidad de vínculos sin pasar por situaciones incómodas. Entonces, el compromiso es interesante porque no nace del todo de la seguridad, nace de la voluntad, ¿no? Pongo un ejemplo. Si una persona va a jugar va a jugar un partido, ¿no? Un partido importantísimo, fundamental, ¿estás totalmente seguro de que vas a ganar? No. Entonces, ¿para qué lo juegas si no estás seguro? Lo juegas porque me he comprometido, porque yo quiero jugarlo en principio, y yo soy jugador profesional, y yo estoy aquí para jugarlo, pase lo que pase. Pero en la vida humana no pasa eso. Es solo si estoy seguro que voy a ganar, me comprometo. Y es al revés, es comprometerme para estar seguro y no estar seguro para comprometerme. Y creo que eso en estos tiempos está un poco como al revés, justamente por la crisis de inseguridad que hay en todo sentido, a nivel emocional sobre todo. Todo el mundo se siente inseguro con el otro. O sea, es un tiempo donde la gente, no solamente hablando de la pareja, que es como la base de la pertenencia, ¿no? De una posible construcción de familia, con hijos o sin hijos, porque para mí la familia no tiene, o sea, los hijos por supuesto también se derivan de eso, tiene que ver con la sensación de familiaridad. Cuando un vínculo ya es familiar, no todas las parejas llegan a construir esa familiaridad, ¿no? Que finalmente tiene hasta que ver con la rutina sagrada, donde ya no todos los días tiene que ser fuegos artificiales. La gente tiene miedo cuando las mariposas se duermen. Digo, las mariposas al inicio, mariposas, y de ahí viene otra cosa que es deliciosa, claro, también. Esa rutina es sagrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es alucinante porque estamos en un tiempo donde la gente tiene menos sensación de pertenencia en un tiempo donde hay comunidad por todos lados. Pero claro, pero son comunidades con un botón. Y si no te gusta, con el mismo botón ya deja de ser parte. La comunidad implica proceso, implica tiempo, implica raíces. En un tiempo donde todo es muy rápido, es difícil que esa raíz pueda cimentar. En un tiempo donde tu algoritmo te dice solo vincúlate con el like y con lo que te gusta, ¿cómo vas a atravesar lo incómodo y lo que no te gusta? Entonces la gente vive scrolleando en la vida real. No me gustó, entonces mira cómo respondió, o cualquier cosa, no me respondió. Entonces hay una crisis de salud mental bastante grande en estos momentos, ¿no? Sí. ¿Qué opinas, Javier, tú yo sí tengo como reparos con eso, pero me interesa tu opinión. A mí me incomoda mucho cuando la gente pone, ¿no? Para que alguien me quiera y yo querer a otra persona, yo tengo que estar bien primero, ¿no? Yo tengo que quererme a mí. ¿Cómo una persona que no ha recibido amor de infancia puede aprender a quererse sola para poder luego para sentirse querible por alguien más? A mí eso me parece como, yo lo leo en redes y de verdad me molesto, porque son los vínculos los que muchas veces en personas heridas les ayudan a quererse nuevamente, ¿no? O sea, la importancia de... Claro, además, de un otro. ¿Qué es estar solo o sola? O sea, que mirando el techo, claro, ¿qué actividades? Tú puedes hacer actividades en soledad, claro, que te ayudan a desarrollarte, a sentirte bien contigo, ¿no? Aprender a meditar me parece básico, que tu vocación te interese, pero en nuestra vida el ser humano es un ser de vínculos. Y las heridas de vínculo se sanan en vínculo. No necesariamente con aquel que te sanó, justamente no con el que te hirió, perdón. Cuando vas a terapia, que es importante, vas a un vínculo que te ayude a sanar vínculos. Y yo lo que digo es,
igual, aunque la terapia ayude mucho, o los talleres, o todas las experiencias donde uno puede aprender a autoconocerse, yo siempre pongo esta metáfora, ¿no? Es como en todos estos espacios, es como aprender clases de agricultura, donde saber cómo se siembra, cómo se hace el arado, qué sé yo, clases teóricas, pero no va a crecer la planta Si hasta tú no que tú vayas a ensuciarte la mano de nuevo, a regar la vaina. Entonces, no hay fin en el proceso. La sanación es un camino, es un tránsito, es un horizonte, ¿no? Donde uno puede atravesar de muchas maneras, pero en realidad cuando uno habla de sanación, uno está hablando de que está en el camino de la conciencia, del poder mirarse, ¿no? Y el poder observarse y poder ver cómo transformar las heridas, ¿no? A veces tenemos el modelo médico de creer que tengo una herida, voy al doctor, me cura. Pero ni siquiera en el modelo médico te pueden garantizar y un médico te diga, esto que pasaste está curado y nunca más en tu vida lo vas a vivir. No. Entonces emocionalmente volvemos a transitar por diferentes procesos y la cuestión es mirarlo, es como una espiral donde uno parece ser que retrocede, pero en realidad estás un poquito más arriba porque lo estás mirando de un poco más arriba. Entonces, si tú quieres esperar a estar bien para amar o vincularte, bueno, vas a esperar el momento de la muerte. Exactamente. Exactamente. O sea, Dios mío, Y es muy exigente además, ¿no? O sea, significa entonces que para que tú seas querible tienes que estar perfecto, ¿no? Justamente el vínculo se da en cuando nos conocemos con nuestras heriditas, ¿no? Claro. O sea, con nuestras partes más vulnerables. Me gusta usar la analogía médica y cómo ha cambiado el paradigma médico. Antes, cuando tú te lesionabas una articulación, te lo inmovilizaban. Y después se dieron cuenta que eso era malo. Que dejarlo quieto sin mover lo empeoraba. Y ahora no te hacen eso. Hacen que lo muevas. Igual es el corazón. Entonces que lo vas a dejar quieto, congelado, ¿no? Así, que nadie lo toque, ¿no? Que nadie lo toque para que se sane solo. Y cuando esté sano, lo vas a entregar. No, hay que seguir moviendo el corazón. Y hay que seguir equivocándonos, ¿no? Y en ese proceso hay que aprender la verdadera confianza. Y ese es el gran problema. Y la confianza no está en encontrar a alguien de confianza. La verdadera confianza es en aprender a resucitar, que es lo único que te garantiza a no tener miedo a la muerte. Y que puedas arriesgarte y decir, y bueno, si no funciona, ya conozco el proceso de salida. Lloro un tiempo, estoy ahí, pero yo ya sé que me voy a levantar porque me he levantado muchas veces. Entonces, si tú sabes levantarte, no tienes miedo a caerte. Pero si tus experiencias anteriores fueron que no supiste levantarte, sigues quizás arrastrado esperando a alguien que te levante. Entonces, claro, vas a estar aterrado. Y creo que también es importante entender que cuando uno se cae, no necesita pararse. Uno puede pedir muletas amigas. Claro. De eso se trata también, ¿no? Esa es la comunidad. Porque si no, sanar solo, o sea, no, es agotador y es casi imposible, ¿no? Entonces, no. Eso es justamente, que es importantísimo lo que dices. El dolor, que procesar el dolor es duelar, nos lleva a dos caminos, a un camino sano y un camino no sano. El camino no sano es el aislamiento. El camino sano es la unión. El dolor te une con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con tus seres cercanos, porque te acompañan en el dolor, ¿no? Pero si tú te aíslas queriendo que vas a lamer tus heridas solo, el duelo no va a acabar nunca. Nunca. Y lo único que va a ocurrir es que en esa cueva se va a cocinar un pánico y un terror. Lo que estás cocinando en la cueva son escudos, donde al final sales a la vida nuevamente con una armazón, ¿no? Que no te permite moverte. Pero no, tú tienes que buscar hombros amigos, amiga, tu familia. Y cuando tú te abres y eres vulnerable, como es tu programa, la vulnerabilidad es un poder. Y te encuentras, primero, el dolor es el filtro donde se ve quién te quiere de verdad. Amén, me lo tatúo, Juá.
Entonces, si tienes un dolor y tú te abres al mundo, vas a ver con quién vas a contar, con quién puedes contar. Y con esas personas, esos vínculos tienen que cuidarse para siempre, porque esa es la verdadera comunidad. El ser humano, claro, antes sí vivíamos en comunidad y estaba toda la persona, pero ahora estamos aislados con el celular. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que agarrar el teléfono y buscar a alguien y pedir ayuda. Y por supuesto puede haber profesionales, pero el profesional no va a reemplazar tu red de apoyo de afectos. Y tienes que tener una red de apoyo de afecto de contención, donde mañana tú vas a ser el soporte de la otra persona. Entonces, así es como el ser humano es fuerte. El ser humano no es fuerte en su individualidad, sino en sus vínculos. La individualidad es muy importante, hay que tener un proceso de individuación para conocerte y encontrar tu diferencia, así como lo hace una neurona, que tiene una especificidad, pero esa neurona no es nada sin la conexión. Exactamente, ¿no? Hay que hacer sinapsis sociales, y una sinapsis social sana va a permitirte afrontar las adversidades de la vida. Uy, no, quiero llevarte, que esa grabación me va a acompañar. Tin, tin, tin. Es que de verdad, Javier, es tan inspirador escucharte. ¿Qué le dirías a personas que nos están escuchando y que de pronto están inmersas en una situación de la que ellas, lo que pasa es que sucede también que uno mentalmente sabe que esto no le hace bien, pero corporalmente hay algo ahí que no permite salir, ¿no? No pueden salir de ahí. ¿Qué dirías a quienes, de un vínculo insano, digamos, ¿no? Claro. Quienes nos están escuchando que saben, por ejemplo, que este vínculo no te hace bien, que hay maltrato verbal o físico, emocional, y sin embargo no pueden salir, Javier? Hay una frase que es muy dolorosa, pero que es real, ¿no? Y es: ante el dolor y la nada, prefieren el dolor. Porque el verdadero dolor es ante el vacío. El duelo en realidad tiene que ver en cómo procesas el vacío. Entonces, claro, tú buscas todos estos vínculos que estamos hablando, pero hay un vacío que no está reemplazado, que es el vacío en una pareja. Si conviven, el vacío que estaba en tu cama, es decir, la propiocepción cambia. Claro, o sea, y eso es muy claro para que la gente lo pueda entender. La propiocepción es la percepción que tiene de tu cuerpo. Pero el ser humano, a diferencia de los animales, nuestra propiocepción es flexible. Es decir, si tú montas bicicleta mucho tiempo, tu propiocepción tiene hasta la forma de la bicicleta. Y la llanta forma parte de tu cuerpo, hasta cuando manejas. Imagínate una pareja. Exacto. Se forma un cuerpo, se forma un tercero, así como en el arte. Un nosotros, que es más que la suma de las partes. Entonces, cuando hay un rompimiento, se acaba ese nosotros, se acaba un lenguaje, porque había un lenguaje privado que solamente lo hablaban ellos dos. Es la muerte de un idioma, es la muerte de un cuerpo que ya estaba, o sea, es como la orilla donde la arena y el mar se juntan, es como una cosa diferente. Eso nosotros desaparece y eso es muy doloroso. Se siente como cuando alguien, el síndrome del miembro enfermo, cuando a alguien le amputan el pie y te pica el pie, que dicen, eso pasa también en una pareja. Entonces, vivir ese vacío es tan doloroso que la gente prefiere seguir en la película. En lo conocido, incluso otra cosa, en lo conocido, porque es como casi el cerebro piensa que es un ahorro de energía, porque lo nuevo, el amor bonito, es uno lo puede sentir como imposible. ¿Qué es este lenguaje? Es como me estoy hablando un lenguaje que yo no conozco. Claro, entonces yo prefiero el lenguaje que conozco. Claro, pero entre la relación tóxica y el amor bonito está la transición del vacío con la sensación que nunca va a venir, y eso es lo que menos se soporta. Entonces, una relación tóxica es muy interesante. Pasan muchas cosas. Sí. Ok. Es una película de acción, ¿no? Entonces, por eso digo que la nada es peor. Que mira, mi amado, no me esto, que esto no puede ser posible. Vuelan los jarrones. Jarrones, gritos, discusión. Sí. Reconciliación. Uy, pasión, amor de nuevo, pasión. Intensidad. Luego la discusión. Llamas a tus amigos, llamas a todo el tiempo. ¿Qué está pasando? No me digas, no, que esto. Tienes atención. Pasar de toda esa acción a pon la novela, claro. Cri, no hay mensaje, no hay nada. Entonces, eso es lo que más miedo da. Ese es el verdadero dolor. Porque si tú te reconcilias con el vacío, donde el vacío deja de ser un abismo,
sino el hogar de las posibilidades y de tus potencialidades, ahí es donde nace la capacidad de resucitar. Porque si para aprender a resucitar tienes que morir, y morir es estar en el vacío y habitar el vacío. Sí, y recorrer ese espacio. Yo defiendo mucho las relaciones o los vínculos porque sí, yo era de las que no le gustaba como perseguir y esta cosa de la adrenalina que uno sabe que es insano porque llega a un cierto punto es divertida, pero llega un punto en el que te agotas, la gastritis, ¿no? Y de pronto también cuando uno logra hacer ese salto, atravesar ese puente, ¿no? Construir ese puente y llegas al otro lado, de verdad uno empieza a saborear esa calma. Yo ahora no me cambio, Javier, por nadie, ¿no? O sea, regreso a eso, ¿no? Esta chiquilla que era antes como que buscaba y se alimentaba un poco de eso y ahora la calma que tengo, la tranquilidad, la saboreo, la disfruto, la salud que percibo, ¿no? Pero sí te digo, y lo confieso, que yo estaba tan acostumbrada a estos amores ambivalentes, si se quiere, que los amores bonitos me parecían raros. Y tuve que enseñarle a mi cuerpo a estar a gusto con esa incomodidad de lo que implicaba alguien que te abra la puerta, alguien que te cuide, que sea un caballero, que te trate bonito, que te llame todas las noches. Al inicio, Javier, era como, ¿dónde no está? Incomodidad que yo sabía que tenía que pasar, que tenía que traspasar. Claro, mucha gente se queda al otro lado, ¿no? Claro, hay que atravesar eso definitivamente y uno puede decir, en la medida que uno va creciendo, va aprendiendo, pero para que el tiempo haga su trabajo, tienes que procesar el tiempo, tienes que vivir esas experiencias y saber que la verdadera aventura está en otro lado, no en el hogar. En el hogar está el descanso del guerrero y de la guerrera, donde se sueltan las espadas y descansas. Y después, en la vida, que siempre ha tenido hostilidades, agarras tus espadas a guerrear, a buscar tu lugar en el mundo, a querer conseguir aquello que quieres, ¿no? A enfrentarte a un mundo que tiene mil cosas, pero a veces está como al revés, ¿no? Queremos que alguien nos asegure que el mundo funcione bien y nadie nos puede asegurar eso y las aventuras y la guerra está en el hogar. Entonces, ¿en qué momento la guerra tiene que estar en el hogar? ¿No? Es todo lo contrario. O sea, claro, yo creo que tiene que ver justamente con estos tiempos que se han vuelto más cómodos. O sea, yo no creo que en la época donde uno está persiguiendo, no, escapando de los depredadores, los desastres naturales, las muertes, la esperanza de vida llegaba con las justas a los 35, se te moría la mitad de los miembros de tu familia, la ciencia no había avanzado tanto, no habían comido, sequías, no había pues, un Estado ni una ciencia que te pueda proteger. Es decir, vivías en la absoluta adversidad, ni siquiera había antibióticos, ni siquiera había anestesia, ni siquiera había pasta dental, es decir, todo el mundo por lo menos perdía un diente en su vida y te lo sacaban con alicate, ¿no? O sea, si esa era la vida, yo no creo que la gente vaya al hogar para seguir peleándose. Probablemente iban, prendamos el fueguito, contemos la historia, tomemos la sopita y estemos un respiro ante este mundo tan terrible. Pero ahora que la ciencia, que tanto ha avanzado y que claro, que casi nos parece un escándalo que aparezca una pandemia, y decimos, no puede ser una pandemia, no, esto tiene que ser creado porque no puede ser posible que el mundo sea malo, ¿no? Cuando siempre han existido este tipo de cosas. Entonces, vivimos en un mundo que nos alarmamos del mundo, pero sigue siendo un mundo mucho más protegido que el de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, pero nuestro estándar de felicidad ha crecido. Entonces nos alarmamos de cualquier cosa que pase en el mundo, ¿no? Y todas las aventuras y todas las cosas a veces ya están dentro de la casa, ¿no? Y así no tiene que ser. El hogar es el descanso. Falta resiliencia también, ¿no? Sí, o sea, falta como, no, eso que tú has dicho, me quedo mucho con esta idea del compromiso también, que no significa que hay que aguantar, ¿no? Se puede confundir con aguantar un maltrato. No, por ahí no va, digamos, ¿no?
Uno creo que tiene que conocerse lo suficiente para saber qué significa para cada uno el concepto del compromiso. Quiero que me hables, Javier, qué pena porque esto va a salir después, pero tú estás ahorita en una obra justamente del amor. Sí. Ya cuando esto salga no estará, pero si me puedes contar brevemente por qué, cómo, así. Mira, en principio yo siempre estoy haciendo esos espectáculos que junto la psicología y la actuación. Y este año, ¿no? Que no lo voy a volver a hacer porque la verdad es que es bien abrumador, he hecho 2. En busca del amor, que era una continuación de Amor y Dolor, que ha sido todo un proceso. Yo vi uno lindo, sí. Ese fue el de mi mamá, sí. Y esta es la continuación, ¿no? Entonces es como para cerrar. Y fíjate que en el espectáculo de Amor y Dolor, en el de mi mamá, todo el mundo terminaba llorando y aquí todo el mundo termina riendo, ¿no? Y hablamos de los vínculos con humor, ¿no? Sí, y de todos estos temas que hemos estado hablando, pero claro, dentro de la condensación de un espectáculo. Y ahora estoy preparando, ¿no? Justamente en mayo, el espectáculo sobre las mascotas, que en estos tiempos la gente prefiere tener mascotas que pareja, ¿no? Y tiene que ver con el duelo, ¿no? El duelo en general, pero también de las mascotas, pero es el viaje de Cleo al corazón del cielo. Cleo fue mi gata, y es como la aventura de cuál es el hogar de los seres que se van. Wow. ¿No? Porque también están ahí unos abuelitos, o sea, no solamente la mascota, sino estos abuelitos y la gata buscando el hogar. Y el hogar es el corazón. Okay. Y voy a contar solamente el punto de partida. El primer reto es que el corazón está congelado. Okay. Entonces tienen que descongelarlo, ¿no? Y ese es el inicio de la obra, que va a ser un musical además para niños también. Qué lindo, nuestros seres queridos, sí. Mascotas, van a estar en la medida en la que uno se permita tenerlos dentro del corazón, ¿no? Exacto. Eso... Uno puede discutir muchas cosas sobre si hay lugares o no lugares, y cada quien tiene un sistema de creencias, pero lo que nadie puede discutir es que tus seres queridos pueden habitar en tu corazón si tú los alojas. Exacto. Pero hay personas que por miedo al dolor, por no procesar los duelos, no abren el corazón a sus seres queridos. Eso es muy triste, porque además incluso el cuerpo, claro, no voy a dar certeza, pero el cuerpo de ahí manda señales y se enferma el cuerpito. Sí, claro. Y sí, está todo conectado. Javier, siempre me gusta darle a mis invitados la última palabra. ¿Hay algo que no te haya preguntado? ¿Hay algo que quieras? ¿Hay algo que nunca nadie te haya preguntado en una entrevista? Porque sé que das muchas, te agradezco que te hayas dado el tiempo. ¿Hay algo que quieras decir que se me ha pasado, algo importante? Mira, no, esa pregunta es la pregunta difícil. Hay algo que quiera decir, porque a mí me encanta hablar y siempre respondo un poco a las preguntas. Lo único que puedo yo decir, y siempre lo digo, no es algo que no haya dicho, creo mucho en las señales, ¿no? Yo siempre digo, si una persona ve esta entrevista hasta el final, ¿para qué la has visto? O sea, ¿en qué vas a convertir esto? ¿No? ¿Qué decisión vas a tomar con respecto a tu vida? Es un punto de partida de algo, porque si no sientes un llamado, no la ves. Vas a ver 30 segundos. La conciencia funciona así que tómate en serio. Y si tú le has dedicado 1 hora de tu vida a este contenido, es porque algo te está resonando. No sé qué. No sé si hace seguir viendo más entrevistas contigo, no sé si es ver mi obra, no sé si leer otros libros, no sé si es tener una conversación con tu pareja, no sé si es sentar, no lo sé, pero lo que sí sé es que ahí está la trascendencia. Si tú simplemente lo ves y no dedicas el tiempo a asimilarlo, a que encuentre un lugar en tu cuerpo, entonces será de nuevo más información que va llenando, pero que no masticas. Buenísimo. Uf, qué importante, Javier. Una lección de vida es tenerte. Quiero, ya, caserito, porque creo que son temas a los que hay que regresar cada cuanto. Espero de todo corazón que esto que hemos compartido pueda darle luces a alguien, pueda, no sé, prenderle el foquito, ayudarlo a poder tener esa conversación pendiente, a poder decirle a su pareja, mira, esto me pasa, esto siento, a ver señales, a tomar decisiones, a tomar injerencias sobre su vida. Creo que eso es lo más importante, saber que uno tiene el poder de decidir, que nuestro destino no está marcado por nuestra infancia. Nuestra infancia nos da información y está en nosotros, en el adulto, poder hacer algo con esa información. ¿No? Decidir. Muchísimas gracias, Javier. Si fuera chelita, chinchi, pero acá hay agüita nomás. Nosotros no tomamos, pero muchas gracias.